Muchísimas gracias por continuar en sintonía en Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. Nos complace muchísimo presentarles a nuestra siguiente invitada. Ella es directora del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia. Bienvenida, doctora Altagracia Suriel. Gracias por invitarme, Maite. Gracias a usted por aceptar la invitación a este su espacio. Doctora Suriel, ¿qué es el programa Progresando y en qué consiste? Bueno, es una intervención socioeducativa que ejecutó la primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, del 2004 al 2012. Y bueno, básicamente consiste en una intervención sociofamiliar dirigida a acompañar a las familias en su proceso de desarrollo integral para convertirlas en protagonistas de su propio desarrollo, a partir de lo que son las visitas domiciliarias de enlaces familiares entrenados, capacitados, que establecen ese contacto directo con las familias para sensibilizarlas, acompañarlas, orientarlas sobre su responsabilidad en su bienestar, en el bienestar de cada uno de los miembros de la familia, en especial de los niños y de los miembros más vulnerables. Progresando, pues se ejecuta durante 8 años y finaliza con una meta de 200.000 familias, de las cuales 1% pues ya entran a lo que es la intervención de solidaridad. Trabajó con 7 componentes fundamentales: identificación, salud integral, educación, formación humana, conciencia ciudadana, generación de ingresos, seguridad alimentaria, vivienda digna y recreación y expresión artística. Se trabajaron esas metas de desarrollo que son pues la base de todo progreso de las familias, y a partir de ahí pues las familias asumen unos compromisos, unas metas en aras de su desarrollo. En identificación, por ejemplo, se comprometían las familias a identificar a los niños y las niñas y los adultos a cedularse. Y así en cada componente pues iban logrando una serie de metas. Uno de los componentes que más fuerte se trabajó fue el de seguridad alimentaria y generación de ingresos, donde la familia pues asumía el compromiso de capacitarse y también de si tenía un predio, un terreno, pues también cultivar, de forma que pudiera pues generar insumos para su alimentación o para venta. Y en ese componente también se trabajaron con mucho énfasis lo que fueron las cooperativas y los microcréditos, donde a las familias pues se le dio acceso a emprender un negocio a través de un microcrédito, y más de 10.000 familias pues iniciaron esos pequeños emprendimientos. Y gracias a ello pues generaron ingresos. Pero también otro componente fuerte que se trabajó durante los 8 años fue la capacitación técnico-profesional a través de los centros de capacitación y producción Progresando, donde capacitamos a más de 100.000 personas, sobre todo mujeres, casi un 90% de mujeres capacitadas, que gracias a esa formación recibida pues ingresaron al mercado laboral o iniciaron su negocio propio, o en el trabajo que tenían pues fueron ascendidos o incrementaron de alguna otra forma sus ingresos. Tenemos que más de un 40% de las familias que acompañamos en esos 8 años pues incrementaron sus ingresos. Eso es muy importante. Doctor, en esta nueva etapa desde la vicepresidencia entra el programa Solidaridad, se fusiona, pero antes de esa fusión, ¿en qué consiste este programa Solidaridad? ¿Qué elementos abarca? Solidaridad es un programa de transferencia condicionada, siguiendo los modelos que existían en la región, pues en el país también. A partir de 2004 se implementa este programa, un modelo piloto que luego fue extendiéndose y abarca ya más de 600.000 familias. ¿En qué consiste? En que se le da un subsidio alimentario básicamente
para sustento de alimentación que se denomina Comeres Primero. Pero con el tiempo se fueron incrementando esos subsidios y también se da un soporte a la participación de los niños en la escuela, que es el incentivo a la asistencia escolar, que es el ILAE, y también el bono gas y el bono luz. Ese subsidio se da a familias que califican de acuerdo a la metodología establecida por SUBEN para categorizar a lo que son los pobres, ¿no?, que existen en el país. Se clasifican en pobre 1, en pobre 2, y esos pobre 1, es decir, aquellas familias, hogares que están en situación de indigencia o que tienen una pobreza moderada, pues califican para recibir el subsidio de la tarjeta de solidaridad. Y a cambio, pues las familias durante los pasados 8 años se comprometían a unas corresponsabilidades en salud y en educación, a vacunar a sus hijos, las mujeres embarazadas a darse seguimiento en la SUNAP y en el caso de educación a inscribir a sus hijos en la escuela y asegurar la asistencia. Es un programa orientado a crear capital humano y también a ver grandes progresos ya en las futuras generaciones, porque se enfoca sobre todo en la inversión en los niños y en las niñas. Y bueno, ese es en sentido general el enfoque de solidaridad, crear capital humano en futuras generaciones para revertir lo que son los círculos de miseria y de pobreza. Doctora, en esta nueva etapa desde la Vicepresidencia de la República, ¿cómo se fusionan ambas iniciativas, Progresando con Solidaridad? Bueno, se da una fusión y es a partir de una evaluación que se hace de ambos programas. Primeramente se evalúa el programa Progresando por parte de la Universidad de Salamanca, un grupo de expertos de la Universidad de Salamanca, de Oxford, de Harvard y de otras universidades del mundo, pues vinieron a evaluar las intervenciones de Progresando y vieron la pertinencia de la continuidad de esa intervención por lo eficaz que se planteaba. Y sobre todo porque realmente reduce pobreza en las familias a nivel de ingreso, pero sobre todo a nivel de crear círculos virtuosos de desarrollo, porque las familias asumen su responsabilidad ciudadana tanto a nivel personal, familiar como comunitario. Entonces se crea como ese capital humano en las familias, el capital social, pero también se ve un desarrollo económico. Y viendo pues esas bondades de Progresando es que recomiendan esos expertos que ese programa se fusione con Solidaridad para complementar a Solidaridad. Ellos también conocieron lo que es la intervención de Solidaridad y vieron que integrando ambos programas pues el país sería más eficaz en la reducción de la pobreza. Y ahí es entonces que la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, en la transición, pues plantea que se haga un documento de fusión, de integración de ambos programas y se asume ya posteriormente, cuando Danilo asume la presidencia, como una política ya de Estado, de erradicación de la pobreza. Y bueno, ambos programas inciden en la reducción de la pobreza. ¿De qué forma? Por ejemplo, Progresando incide fuertemente en lo que es la creación de capacidades y habilidades para la vida y el trabajo. Capacidades para el trabajo a través de la formación que se ofrece en los centros de capacitación y producción Progresando, pero también a través de las iniciativas de economía solidaria que hemos desarrollado y que se seguirán desarrollando en los próximos 4 años. Esos emprendimientos que las familias generan una vez que se capacitan, esas cooperativas que se forman, pues no demuestran que realmente las familias pueden salir de la pobreza. Y ahí entonces el complemento con el subsidio que da Solidaridad. Es decir, si además de otorgar ese subsidio se le crean capacidades a las familias, sobre todo a los padres, para que generen los ingresos necesarios, primero para superar la pobreza y todo lo que implica, por ejemplo, mejorar su vivienda, invertir recursos en educación y en salud de sus familias, y sobre todo con un componente fuerte que trabaja con Progresando, que es el de la formación humana y conciencia ciudadana. No nos quedamos solo en la generación de ingresos para la vida, sino que Progresando le crea a las familias, a las personas, a los jóvenes, a las mujeres, le crea responsabilidad individual.
a través de una formación en valores. Que si se generan los ingresos en la familia, ya se entiende que esos recursos tienen que ir en bien de la familia, en su desarrollo. Entonces ya el papá, por ejemplo, no entiende que tiene que beberse el dinero en la calle o que tiene que malgastarlo en vicios, o la mujer en otras cosas que no sean la inversión en la familia. Entonces se cambian actitudes que son proclives a generar pobreza y dependencia, y a perpetuarla. Entonces, Progresando rompe con esos círculos de miseria y dependencia, con ese enfoque de capacidades, de creación de habilidades para la vida, pero también de formación en valores. Y eso lo aporta el programa Progresando al programa Solidaridad. Vemos que salir de la pobreza es algo mucho más complejo, porque implica también un cambio de actitudes tiene que hacerse una inversión en la persona. ¿Cómo se trabaja esto, doctora? Porque realmente se necesita una estructura, se necesitan muchas personas para poder lograr estos cambios en las familias. Ahí pues hubo una bendición, que fue la colaboración de muchísimos sectores, empezando sobre todo por los voluntarios de las mismas comunidades, que son los que realizan pues ese trabajo de sensibilización y concientización con las familias, que son los enlaces familiares. Ahí reclutamos unos 6,000 enlaces que trabajan gratuitamente visitando y orientando a las familias y creando ese capital humano, ese capital social que incide tanto en las familias, pero que incide en la comunidad. Y bueno, gracias a ese aporte voluntario, Progresando pudo crecer. Iniciamos en 2004 con una experiencia piloto en el Ceibo, con personal pagado, y luego una experiencia en Santo Domingo, y los estudios que hicimos nos demostraron que cuando el personal es voluntario se compromete más y los resultados son mejores. Entonces ahí es que ampliamos el programa gracias a la base de las iglesias, de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias de base, y Progresando creció gracias a ello. Y esa misma metodología pues aplicaremos también con Solidaridad, con una red solidaria que se tienen en las comunidades de soporte al programa, que generarán esos voluntarios, que son los enlaces familiares, que seguirán visitando pues a todas las familias de Solidaridad para trabajar cara a cara, tú a tú con la familia, de forma que esas visitas domiciliarias de acompañamiento incidan en un cumplimiento mayor de las corresponsabilidades en el caso de esas familias que ya están recibiendo la tarjeta. Doctora Suriel, el presidente Danilo Medina, dentro de su política de Estado, ha planteado el sacar a unas 400,000 familias de la pobreza extrema. Esta es una meta sumamente grande. ¿Cómo Progresando? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás para que Progresando pueda aportar a la consecución de esta meta? Hay 3 estrategias fundamentales: la capacitación técnico-profesional a través de los centros de capacitación y producción Progresando, que tienen como meta capacitar unas 100,000 personas cada año en alianza con Infotep. Recién se firmó un acuerdo con Infotep en la estrategia Capacitando para el Progreso, que el mayor número posible de familias de solidaridad, es decir, unas 100,000 por año, se capaciten en esos centros, de forma que puedan conseguir un empleo o puedan iniciar un negocio propio, o también que se ingresen en iniciativas de economía solidaria, en cooperativismo, en negocios individuales, en toda una red de producción, tanto a nivel agrícola, a nivel artesanal, a nivel textil, lombricultura, piscicultura, crianza de animales, etcétera. Y bueno, esa articulación a la economía solidaria pues permitirá que las familias pues generen los ingresos que las harán salir de la miseria. Pero otro aporte también importantísimo es la articulación de la red de los centros tecnológicos comunitarios. 87 CTC están a disposición de las familias con la tarjeta Solidaridad para capacitarse, y eso también incide en que esas personas pues creen las habilidades para ingresar al mundo laboral. Es decir, que las estrategias son bien concretas, si son efectivas, si han sido evaluadas, como
de buen resultado para generar ingresos en las familias. Pero sobre todo, insisto, en esos agregados que traemos también a Solidaridad, como son la formación en valor y la responsabilidad ciudadana, que harán que los cambios sean sostenibles y que podamos pues cambiar comportamientos que revierten la miseria y la dependencia. Doctora, entonces, el programa Solidaridad, ¿qué abarca? Bueno, hay una meta del gobierno de Danilo Medina, que es incorporar 200.000 familias a la tarjeta Solidaridad, y para este año nos toca 45.000 familias que se incorporarán ya a la tarjeta, pero también la meta ambiciosa de incorporar a las 600.000 familias que se tenían en Solidaridad a la intervención de Progresando, quiere decir a las visitas domiciliarias, a la capacitación técnico-profesional, a los CTC, a la economía solidaria, a través de las visitas domiciliarias por un lado, manteniendo la transferencia condicionada, el subsidio, pero también la vinculación a los servicios del Estado. Entonces, la meta ambiciosa de este año es que todas las familias de Solidaridad estén incorporadas a esas 3 intervenciones. Es decir, que se asegure la transferencia, que reciban una visita del enlace familiar para orientación y motivación y acompañamiento, pero también que se vinculen a los servicios del Estado y a todas las otras políticas sociales que está implementando el gobierno. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Este es un tema que da para varios programas, porque es lo más importante que tiene esta iniciativa es que, como bien dice la doctora Cedeño de Fernández, no da el pescado, sino que te enseña a pescar para que tengas tu pescado para toda la vida, ¿no es así? Sí, y sobre todo que las familias asuman que ellas son las responsables de su propio destino, de su propio desarrollo, y nosotros pues acompañarlas en ese proceso a través de todas las intervenciones que está realizando la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Doctora Subiel, muchísimas gracias por habernos acompañado en su espacio con la familia por una sociedad en valores desde la vicepresidencia. Estuvimos conversando con la doctora Altagracia Suriel, directora del programa Progresando con Solidaridad. No se muevan, en breve regresamos.